Bueno, chiquillos, ya empecé con la grabación. Este, el tema es difícil, pero tenemos que ver algo muy importante. Primero que estábamos antes de 1914. Yo no sé si ustedes se acuerdan cuando estuvieron en clases en noveno, que fue hace pues bastante tiempillo, ¿verdad? Uno lo que terminaba viendo era historia de Costa Rica, el periodo liberal. Si no me equivoco, eso fue lo que ustedes vieron en el último trimestre de noveno. En fin, el periodo liberal es un periodo donde empiezan a gobernar todos estos, por así decirlo, caudillos, militares, jefes de Estado, que se instauraron varias dictaduras, como la de Tomás Guardia, que pasó todo lo de Juan Rafael Mora Porras. Bueno, posteriormente a eso se viene lo que es conocido como el periodo liberal o el periodo de los liberales. Empieza con Jesús Jiménez Zamora y continúa durante todo este tiempo, hasta el gobierno de Alfredo González Flores. Podríamos decir que fue un gobierno liberal hasta 1914. ¿Qué pasaba con el Estado liberal? Bueno, se basaban en dos productos básicamente. Uno era la venta de café y banano. El café pues exportado de de todo el país, y pues el banano que se extraía de la provincia principalmente de Limón, posteriormente la zona sur. Entonces el país pasó a depender de dos productos, el producto del café y el banano, y posteriormente lo que es el modelo agroexportador. ¿Qué es el modelo agroexportador? Yo me baso, me especializo en la siembra de uno o dos productos agrícolas, y pues con eso compro todas las ganancias y los dividendos que eso me da, pues importo todo lo que necesito. Entonces era un modelo pues relativamente funcional, pero a la vez muy frágil. ¿Por qué? ¿Qué estaba pasando en 1914 en el mundo, chicos? A ver si se acuerdan. ¿Qué estaba ocurriendo en esa época? La La prim- Primera Guerra. Exactamente, la Primera Guerra. Este entra en crisis, ¿por qué? Porque el café y el banano, si bien cierto, son dos, digamos, comidas que son habituales en las mesas del mundo, no son esenciales para comerlas. Entonces el país entra en un estado de no tenemos a quién venderle, porque los países europeos cierran el mercado del café y el banano, y entonces la economía se da cuenta de que no podemos seguir viviendo con ese modelo, con el modelo agroexportador. Sin embargo, este modelo económico, que es un modelo de desarrollo hacia afuera, que es un modelo de exportación, que es un modelo de poca fabricación, que es un modelo dependiente de mercados, entra en esa crisis principalmente porque no tenemos mercado para colocar esos productos. Entonces, se vienen unas elecciones en este año que son un poquito convulsas, ¿ok? Que ya las vamos a ir analizando. ¿Cuáles son las causas de esa crisis de ese estado? Que a pesar de ello duró más o menos 30 años más en poderse cambiar el modelo con el que se venía trabajando. Pero digamos que el golpe final o la estocada final al modelo agroexportador lo va a dar la Segunda Guerra Mundial. Primero el estallido de la Primera Guerra, el cierre de mercados europeos que eran nuestros mercados más importantes. Acuérdense que en las épocas de 1914 y 1918, este, alguien se le está pegando el stream o algo así, creo que se sale y se entra, que sale y entra. Este, se va a dar un estancamiento en la economía nacional, la deuda externa e interna crece y el colón se empieza a devaluar frente a la libra. Antes, por ejemplo, tener un billete de 5 colones era un billetazo, ¿verdad? Es como un billete de 50.000 colones y se empieza a perder ese valor sobre la moneda, precisamente por lo que estaba pasando en el mundo. Después de la Primera Guerra viene la crisis del 29 y la depresión de los años 30, y posteriormente a eso viene la Segunda Guerra. Entonces como que en esta primera década del siglo XX fue muy movida para todos los países en el mundo. Como les digo, se presentan unas elecciones un poquillo convulsas, y antes el voto era un poquito diferente ahora.
Antes lo que hacían era que no había segunda ronda, eso no existía. Lo que existía era un elemento o una persona que se llamaba el primer designado. Entonces, ¿qué era lo que hacía el primer designado? El primer designado era un diputado de la República que en caso de que alguno de los candidatos o que todos los candidatos presidenciales no alcanzaran el porcentaje de votos que necesitaban para ser presidente, se asignaba al primer designado como presidente. Digamos que era como un plan de respaldo. Bueno, resulta que en 1914 se presentan una serie de elecciones y en esas elecciones ningún candidato presidencial alcanza el porcentaje necesario para ser presidente de la República. El primer designado que habían escogido los diputados fue Alfredo González Flores. Él es de Heredia, es de la provincia de Heredia, y cuando él es asignado como primer designado, la asamblea lo hace por una razón, y es porque creyeron que al ser una persona joven, él se iba a dejar manipular por los intereses de la asamblea. Lo que pasa es que le salió el tiro por la culata. ¿Por qué? Porque resulta que a pesar de que era muy joven, él ya tenía ideas muy claras de qué era lo que quería hacer. Entonces, cuando se vienen las elecciones de 1914 y queda Alfredo González Flores, por eso dice que ejerció el poder sin el apoyo popular. ¿Por qué? Porque nadie votó por Alfredo González Flores. Fue una casualidad de la que él pudo aprovecharse para ser presidente de la República. Para mí él es o ha sido uno de los mejores presidentes. Es la persona que sale en el billete de 5,000 colones. ¿Verdad? Es la persona que sale en el billete de 5,000 colones. Y que lastimosamente le pusieron así al nombre del puente La Platina. ¿Verdad? ¿Por qué les digo lastimosamente así? Porque él se estaría revolcando en su tumba viendo cómo duramos casi 8 años en arreglar un puente tan pequeñito. Pero bueno, ya eso es otra cosa. Él va a fundar muchísimas instituciones, muchas escuelas que todavía las tenemos hoy en día, y hizo cambios en las reformas que muchos expertos, principalmente historiadores, han dicho que Alfredo González Flores se encontraba casi que 100 años adelantado a su tiempo. Por ejemplo, Alfredo González Flores hubiera tenido un excelente gobierno en este momento, porque las ideas que impulsó es para hacer un cambio en el Estado. Entonces, ese Estado, el que empieza Alfredo González Flores y que continúa durante el tiempo, se va a llamar Estado reformista. ¿Por qué? Porque es un Estado de reforma social, de reforma económica, financiera y tributaria. Entonces es un cambio total en el paradigma de las cosas. ¿De qué se basó la reforma tributaria? Que el rico tenía que pagar como rico y el pobre como pobre. Entonces él lo que decía era que de acuerdo a mis ingresos y de acuerdo a mis ganancias, así debía de ser la cantidad de impuestos que yo tenía que pagar, ¿verdad? Tratando de ser lo más equitativo posible. Lo más equitativo posible. Y que la mayor carga recaía sobre los grupos económicamente más débiles en aquel tiempo, y que él necesitaba hacer un revés de eso. O sea, que la gente que tuviera más dinero tuviera que pagar más para poderle dar un sustento al Estado, y que la gente que tenía menos dinero pudiera pues como surgir, ¿verdad? Entonces es como en este Estado reformista que empieza a surgir la clase media de este país, que yo creo que somos la mayoría de personas que estamos conectadas al chat. Vivimos en un sistema de clase media media o clase media alta, dependiendo de los ingresos de cada familia, ¿verdad? En el año siguiente, en el año 1915, cuando él empieza su gobierno, él instaura una serie de impuestos. El primer impuesto es el impuesto sobre la renta, que es un impuesto que todavía existe, que es un impuesto que yo pago de acuerdo a la cantidad de dinero que yo ingresé en un año, o sea, de cuánto fue mis ganancias en ese año. Así debo de pagar yo el impuesto sobre la renta. Lo mínimo de ese impuesto, eso sí, eran 1,200 colones. Entonces vean que había un mínimo de impuestos, o sea, todo el mundo pagaba impuestos. Hoy en día no.
Si yo tengo una empresa o yo trabajo, por ejemplo, en servicios profesionales y yo no tuve ganancias de nada, no tuve una sola ganancia, no tengo que pagar nada de impuesto de renta porque no tuve ganancias. Lo que pasa es que se ha presentado eso para que la gente haga fraude. O sea, presentan más egresos o más eh, pérdidas que ganancias en un año, entonces no pagan renta. Y hay empresas grandes, considerablemente grandes en este país, que el mundo sabe, todo el mundo sabe que esa empresa definitivamente tuvo que tener ganancias, y no lo hacen, ¿verdad? Entonces, pues ahí está como complicada la cosa. En el de Alfredo sí había un mínimo, que eran 1200 colones, que en ese tiempo pues era platilla. Él pone otro impuesto territorial que se llamaba la ley de catastro. ¿Qué es la ley de catastro? Alguno de sus papás es topógrafo, arquitecto o ingeniero civil. Algo que no pasa hoy en día. Ninguno de sus papás es topógrafo, o ingeniero civil, o arquitecto. Nadie. Y alguno tiene algún familiar arquitecto, ingeniero o topógrafo. Tampoco. Híjole. Bueno, no importa. ¿Qué es lo que tiene que hacer un ingeniero o un topógrafo? Ellos lo que hacen es un estudio de suelo y dimensionan el tamaño, por ejemplo, de las fincas. Entonces, qué es lo que hace la ley de catastro en aquel tiempo? Crear un plano, principalmente, de cuál era el terreno que usted tenía. Para que usted, de acuerdo al tamaño del terreno que tuviera, pagara un impuesto territorial, como el impuesto que nosotros les pagamos a las municipalidades. Perdón, para que nos recojan la basura, para que mantengan las carreteras limpias, para que mantengan el estado de las carreteras, que los parques, etcétera, etcétera. Es algo parecido a la ley de catastro. Entonces él decía, entre más espacio tenga la gente, entre más grande sea la finca, entre más territorio tenga, esa persona es más adinerada. Entonces tiene que pagar un impuesto sobre el tamaño de esa finca. Y mucha gente me ha preguntado, profe, ¿qué pasaría si yo reporto una finca más pequeña que de la que tengo? Bueno, para eso es el plano. Para que si usted reporte una finca más pequeña de lo que usted tiene, ese espacio o ese terreno que usted nos reportó pasa automáticamente a ser del Estado. Entonces usted se jugaba el chance o que le quitaran un pedazo de finca o que pagara los impuestos que le correspondía pagar, de acuerdo al tamaño de su finca o su parcela o la tierra que usted tuviera. Y el otro, que es un impuesto sobre obras de interés especial, que lo que se hacía era para crear infraestructura del Estado. ¿Por qué? Una de las formas más fáciles de reactivar la economía, de generar empleo, de empezar a hacer que las personas tengan un ingreso propio y fijo, es creando obra pública, chicos. Como calles, como espacios nuevos, como parques, como edificios. La construcción genera mucho trabajo. ¿Por qué? Porque no es solo la calle que se va a construir, sino es el señor de la ferretería que vende materiales para esa carretera. Las sodas que venden los almuerzos de muchos de los empleados que van ahí. Las zapaterías que vendían los zapatos para hacer eso. Que los utensilios, que la gasolina. Entonces, la obra pública va activando muchos sectores de la economía que están alrededor de la construcción de esa obra pública. Entonces él puso ese impuesto sobre interés público especial. Aparte de eso, con esa reforma del Estado que estaba empezando a hacer a don Alfredo, él se dio cuenta que había una necesidad. Y era la necesidad de que Costa Rica tuviera un banco estatal. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo no existía la banca en el país, prácticamente, y los que prestaban plata eran los oligarcas. ¿Quiénes eran los oligarcas? Aquellas personas con muchísimo dinero que se dedicaban al café o al banano principalmente. Entonces lo que hacían era que prestaban dinero, pero un interés bastante alto. Entonces usted
terminaba perdiendo su propiedad y entregándosela a un oligarca, pagando intereses irracionales, o al final de cuentas terminaba pagando un monto infladísimo respecto al dinero que usted pidió en un principio. Entonces don Alfredo dice que hay que fundar un banco y funda el Banco Internacional de Costa Rica con plata del Estado que prestaba con intereses básicos, con intereses establecidos y con montos establecidos. Entonces ahí la oligarquía, digamos que era la que manejaba los créditos, se jodió porque ya tenía que competir con un banco respaldado por el Estado. El Banco Internacional de Costa Rica todavía existe. Es lo que hoy conocemos como el Banco Nacional de Costa Rica o el BN. Es el mismo banco. Y este es el edificio que existía en aquel tiempo, ubicado en el mismo lugar, digamos, donde está hoy el Banco Alto, el grande. El del edificio más alto de Costa Rica, en la sana teoría, ¿verdad? Eso es lo que dicen. Pero no sé si todavía seguirá siendo el más alto. Y posteriormente dijo Alfredo González que el Estado era un muy mal administrador de las finanzas, entonces que ocupaba una entidad financiera que ayudara a mantener las finanzas del Estado. En fin, dentro de sus otras contribuciones al país, buscaba cómo cambiar un poco el sistema económico del país. Aquí es donde el país empieza a cambiar monedas por billetes, o sea, emitir más billetes y tratar de que el descontento social bajara un poco porque estábamos en plena crisis, ¿verdad? Entonces él crea dos instituciones también para ayudar al tema de lo que era nuestro producto estrella, que era el café, o sea, darle un poquito más de rienda al café para ayudarlo a que siguiera siendo nuestro producto estrella. Porque el banano era privatizado, ¿verdad? Y el banano a nosotros casi que no nos dejaba ganancia, lo que nos dejaba eran fuentes de empleo. Pero en un principio, pues ni siquiera les pagaban en efectivo, sino que les pagaban como con unas boletas y ellos tenían que comprar la comida con esas boletas. O sea, la bananera aquí vino a ser destrucción de nuestro suelo y también de la vida social de las personas. Eso lo vamos a ver más adelante. Se creó la superintendencia de bancos, que era vigilantes de todos esos oligarcas que se encargaban de prestar plata. Se crean juntas rurales de crédito agrícola. Esas juntas rurales de crédito agrícola era para la gente que se dedicaba al campo, que requería de algún préstamo o algo así por el estilo, para poder producir ese campo. Y el Instituto del Café, que se va a encargar de promover la exportación de café a países de Europa. A países del mundo, perdón, Europa no, países del mundo. Este instituto del café, junto con varios cafetaleros, que encuentran un mercado que ellos no habían explorado, que es el mercado estadounidense, que era la única potencia como que se mantenía. El Estado interviene con Alfredo González Flores, ¿verdad? Y empieza con negociaciones salariales. Bueno, mira, no te podemos pagar tanto, te podemos pagar un poquito menos, pero mantienes tu trabajo y tus condiciones de vida. Te vamos a aumentar, no sé, en las anualidades, para ir compensando un poco. Desarrolla un programa de construcción e infraestructura. Resuelve muchísimos problemas que existían en aquel tiempo con hacendados peones, con productores y comerciadores, porque por ejemplo, no es lo mismo si yo siembro café, tengo que buscar un intermediario que me venda ese café. Entonces había muchos problemas entre esas dos partes. Entonces Alfredo logra como que conciliar un poquito eso y logra bajar un poco el tema de la discusión que existía en aquel tiempo, que eran los problemas sociales que estaban afectando al país producto de la guerra mundial. También desarrolla un programa que es la construcción de casas baratas. Entonces, las casas baratas van a ser, valga la redundancia, pues bastante económicas y de acceso para la población que en aquel momento no tenía casa, ¿verdad? Que no tenía un hogar. Entonces, dentro de la construcción de esas casas baratas, él le da la oportunidad a la gente que no tiene un empleo estable o que no tiene un empleo fijo
poder optar por una casa. Ya quisiéramos nosotros en estos tiempos poder hacer algo así. Entonces la señora que vendía bizcochos y empanadas podía comprarse su casa siempre y cuando siguiera pagando. Entonces esa era como el impulso que le dio en temas de casas baratas y se va construyendo pues algunas barriadas que hay ahí cerca de San José. También pone varios derechos sociales como la jornada laboral, un salario justo. No pone un salario mínimo, no pone salario mínimo, sino lo que es un salario justo de lo que él considera que debe ganar una persona por crear cierta cantidad por trabajar en cierta cantidad de horas en cierto trabajo. Y posteriormente, esto va a ser después del gobierno de González Flores, la ley de accidentes de trabajo. Y también qué pasaba con el tema del desempleo, que él fue cambiando un poquito ese tema de qué pasa con esta gente que no tiene ocupación. Busca una modernización de la actividad cafetalera y una fijación de precios. ¿Qué se busca con la fijación de precios? Que el país esté vendiendo el café a un mínimo precio y a un máximo precio, para garantizar una competencia, pues digamos así decirlo, saludable. Que la gente que tuviera muchísimo café no tuviera una diferencia muy grande con la gente que no producía tanto. ¿Verdad? Hay descontento popular de todas las partes porque hay un choque de intereses petroleros norteamericanos en Costa Rica. Hay un veto de parte de los petroleros norteamericanos al país por ciertas circunstancias que estaban. Hay un rumor de que Alfredo González Flores se quiere lanzar otra vez a la presidencia y yo creo que al final de cuentas lo hubiera ganado porque de verdad que fue un buen gobierno. Y había un descontento también porque Alfredo González Flores, pues al fin de al cabo, no había sido electo como presidente. Entonces, la gente se sentía incómoda por ello. Entonces aquí está Alfredo González Flores y aquí está el Banco Internacional de Costa Rica, que es el Banco Nacional. ¿Verdad? Alfredo González Flores tenía un amigo. El amigo de él va a ser el ministro el ministro militar de aquel tiempo, el que se encargaba del ejército. El que se va a encargar de administrar también la seguridad del país. Resulta, y se dice que en aquel tiempo, Federico Tinoco se alía con las personas adineradas de este país, que son al final de cuentas pues los más afectados, porque son los que tienen que pagar más impuestos, son los que los jodieron con el tema de los créditos, están en plena crisis, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Y al final de cuentas, pues Federico Tinoco, su amigo, su ministro de gobierno y militar, le da un golpe de estado. Entonces es muy curioso porque dicen que Alfredo González Flores, cuando le asigna o le dicen, te están dando un golpe de estado, Alfredo, él le dice, llamen a Tinoco para ver qué hacemos, ¿verdad? Y cuando llaman a Tinoco, dicen que le dijo, sí, el que le está dando el golpe de estado soy yo, ¿verdad? Entonces, en 1917 tuvimos lo que nosotros conocemos como la última dictadura que tuvo este país, que es la dictadura de Federico Tinoco. Hay otros que dicen que Figueres hizo un golpe de estado y que eso fue una dictadura, etcétera, pero no fue para nada una dictadura y estuvo lejos de eso. Cuando él le da el golpe de estado a Alfredo González Flores, teniendo en cuenta todos estos factores, asume un poder y se nombra jefe provisorio del gobierno y comandante en jefe del ejército. Entonces él se pasa a ser una persona que controla las riendas políticas y militares de este país, ¿verdad? Asume un gobierno sumamente dictatorial, muy, muy, muy grosero el gobierno de la dictadura de Tinoco y obviamente respaldando a todos los millonarios que existían en este país. Sin embargo, tuvieron muchísimos problemas. ¿Por qué? Porque Alfredo González Flores es exiliado y él desde su exilio manda cartas a todos los países diciendo que
Federico Tinoco es un dictador y que le dio un golpe de estado y que el gobierno de él es sumamente ilegítimo. Entonces Estados Unidos, que era el único país que digamos se mantenía bien económicamente, le dice a Alfredo González Flores, sí, perdón, le dice, está bien, te vamos a hacer caso, y le cierra los créditos a Federico Tinoco. Aquí nadie le va a prestar a Federico Tinoco, porque es un gobierno ilegítimo. Entonces, se cierran las puertas a préstamos extranjeros y los artículos suben, pero sensiblemente de precio porque era muchísimo más difícil traerlos. Los negocios estaban paralizados. O sea, la crisis que estamos viviendo en el coronavirus ahorita era la misma que se vivía en aquel tiempo. Por ejemplo, el alcohol en gel que ha subido considerablemente su precio, o sensiblemente su precio, eso pasaba en aquel tiempo, nada más que era con todos los productos, porque eran muy caros traerlos y era muy difícil conseguirlos. ¿Verdad? Durante ese gobierno se va generando una serie de intelectuales. Dentro de los intelectuales que tenemos en ese tiempo es Carmen Lira. Carmen Lira lo que hace es que ella se disfrazaba de varón y repartía como panfletos en las diferentes ciudades del país, generando información en contra de la dictadura de los Tinoco que estaban perjudicando al país, ¿verdad? Y que esa vía poco democrática con la que llegó al poder, pues no era la correcta, ¿verdad? Entonces ella se disfrazaba de varón, vendiendo periódicos, vestía vendedora de periódicos, porque habían carteles por todo el país buscando a Carmen Lira por lo que estaba ocasionando y a algunos que otras personas. Dentro de esas personas muy perseguidas fueron los educadores, que hicieron unas huelgas pues grandes en aquel tiempo y incluso llegaron a quemar un periódico, que es el periódico La Información, que es bastante curioso en aquel tiempo. Ellos como que llegaran hoy en día los educadores y haciendo huelga vayan y le prendan fuego a la nación, algo así por el estilo, porque La Información era un periódico afín al gobierno y que apoyaba muchísimo la dictadura de los Tinoco, ¿verdad? Entonces ahí las tenemos. Aspectos positivos en los gobiernos, en el gobierno de Federico Tinoco. Primero, que el ejército perdió muchísima fuerza y protagonismo en la política porque perdió toda la credibilidad que existía. Que se vio que el sistema electoral era la forma más correcta de buscar el poder. Que el sistema político mejoró muchísimo. Que ya los candidatos no van a ser cualquier bombeta o cualquier persona con plata, sino que va a ser personas muy inteligentes, como Ricardo Jiménez Oriamuno, por ejemplo, y que los partidos políticos se organizaron mejor, que ya se sabía de qué era ese partido político, porque antes el partido político dependía de quién dirigía ese partido político, ahora ya no. Ya sabemos, por ejemplo, que hay un partido político de izquierda, otro que es de derecha, hay uno que será liberal, hay otro que es social cristiano y así sucesivamente. Entonces ya con esa fundamentación ideológica, pues la gente podía acceder al voto, ¿verdad? Dentro de esa crisis, ¿qué pasó? Los artesanos y los obreros empezaron a crear asociaciones mutualistas para buscar cómo proteger sus inversiones y su dinero. Y la construcción del ferrocarril, pues, que se estaba haciendo o se estaba culminando durante estas épocas, les llevó a reclamos, más las alimentaciones, labores riesgosas, extensas jornadas de trabajo. Para nosotros poder ver cómo es la construcción del ferrocarril, hay un libro que se llama Mamita Yunay, que yo de verdad se lo recomiendo, que es de Carlos Luis Fallas, que habla de toda la construcción del ferrocarril, todas las penumbras que pasaba la gente construyendo el ferrocarril, como el simple hecho que te picaba una serpiente y vos de tu salario tenías que sacar el dinero para pagarte el suero antiofídico, y si no tenías la plata para pagarte el suero antiofídico te morías, ¿verdad? Haciendo un trabajo para otra persona. Entonces esa ley de accidentes de trabajo que puso Alfredo González Flores va a servir para eso. Ok, no, si te pasa algo en tu trabajo,
Principalmente, pues es tu patrono el que se tiene que hacer responsable, ¿verdad? Pero era parte de lo que pasaba en aquel tiempo. Hubieron muchísimas protestas a nivel nacional por cómo se vivía, por los problemas económicos que existían. Dentro de ese proceso se funda la Confederación General de Trabajadores. Vean quiénes lo encabezaban: Carmen Lira, Omar Dengo, Joaquín García Monge, José María Celedón. Este es el que escribió la letra del himno, ¿verdad? Fundaron un centro de estudios sociales germinales que lo que hacían era buscar cómo educar a los obreros para que no los engañaran tan fácil, crear conciencia, crear una clase y organizar movimientos. O sea, todos estos son personas muy inteligentes que se pusieron a disposición del pueblo, ¿verdad? Hoy en día tenemos la Fundación Omar Dengo, tenemos el premio en literatura Joaquín García Monge, que también hay una escuela así, está el Museo García Monge en Desamparados. Escribió varios libros, por ejemplo El Moto, es un libro que está por ahí, que son libros muy buenos, de Joaquín García Monge, ¿verdad? La Confederación General de Trabajadores posteriormente va a terminar creando un partido político, y ese partido político se llama el Partido Reformista, que luchó por tener los derechos laborales que van a tener ustedes y que tienen muchos de sus padres hoy en día. Como, Profe, ¿sí? está pasando la diapositiva. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Se quedó pegado? Seguimos todos en la primera. ¿En serio? Sí. ¿Nunca se pasó nada? No. No puede ser. No puede ser. A ver. ¿No vieron nada de eso ustedes? No, yo siempre estuve en la primera. Ave María Purísima. A ver. No puede ser. Sí, claro, yo iba pasando las diapositivas. Bueno, aquí les voy a enseñar las diapositivas, chiquillos, vean. Este es Alfredo González Flores. Este que está aquí. Que es el que sale en el billete de 5.000. Esto es lo de la reforma tributaria. Esto es lo del Banco Anglo Costarricense, que era un banco que Profe, creaba aún los no se colonias. ven. ¿Ah? Aún no se ven. Qué raro, ¿ah? Está como fallando esto. Espérense para ver. Cámbiense a ese stream, chiquillos, a ver si lo ven. A ver si lo ven ahí. Ahí sí se ve. Sí. Si me hubieran dicho antes. Media hora tengo de estar dándoles clases con una diapositiva. Que aguante el de ustedes, en serio, me sorprendieron. Bueno, chiquillos, vean, esto es así, vean. Se lo voy a hacer así como en resumen. Bueno, este es el billete de 5, que era un billete de mucha plata en aquel tiempo, ¿verdad? Bueno, yo creo que todos han tenido la oportunidad de ver un billete de 5. El billete de 5, voy a buscarlo aquí un momentito. El billete de 5 y se lo mando aquí por Discord. Tiene varias particularidades ya que los tuve tan aburridos esta media hora dándoles clases. Dale ahí. El billete de 5 tiene varias particularidades. Bueno, primero que nada, lo han declarado uno de los billetes más lindos del mundo, ¿verdad? Y ese billete representaba mucho dinero en aquel tiempo, pero tiene varias particularidades. Primero que nada, el que lo hizo es un francés y no tenía ni idea de cómo era un país cafetalero. Primero que nada, tiene un farol sembrado en media playa, haciendo quién sabe qué, ¿verdad? Este chavalo, el morenito que está ahí, está sosteniendo un racimo de bananos al revés. Después, yo no sé en dónde han visto ustedes una finca cafetalera en media playa. Entonces, tienen sus particularidades el billete de 5 colones. Sin embargo, sí es un billete muy bonito y que tiene mucha tradición.
De hecho, la gente dice que hay que tener un billete de 5 en la billetera. Ahí me van a disculpar, chiquillos. No sabía que no les estaba pasando las diapositivas. Aquí está Alfredo González Flores. Es este señor que se ve acá. Vean que es bastante joven. Este es el Banco Anglo Costarricense. Es el banco de un colón. Este es el billete de un colón de aquel tiempo. ¿Verdad? Cuando los billetes eran bonitos. Bueno, aquí está lo de la ley del catastro. Aquí está lo de la obra pública. Esta era la casa de Alfredo González Flores en Heredia. Esta casa. Está aquí. Ese es el Banco Internacional de Costa Rica. En aquel tiempo. Lo que hoy conocemos como el Banco Nacional. Estos son los institutos del café. Estos son los que se conocen como recibidores de café. Aquí se llena todo esto de café. Y aquí se ponen los camiones debajo del café para ya llevarlo listo para exportar. ¿Verdad? El programa de casas baratas que les estaba diciendo en aquel tiempo. Bueno, esto no son casas baratas porque esto es el barrio Bon. Es la única foto que conseguí como de aquel tiempo de casas. Pero para que lo vean, el barrio Bon es lo que está como por el Calderón. Y este es Federico Tinoco, que era el que les estaba diciendo. ¿Verdad? Este es Federico Tinoco y todo su gobierno. Esta es Carmen Lira, ¿verdad? Así como que una mujer muy guapísima no era, pero sí era muy inteligente y muy capaz, ¿verdad? Esa foto, pues yo creo que de las fotos que pudieron haber buscado de Carmen Lira, de María Isabel Carvajal, la de billete de 20.000 colones es la más fea que existió. O sea, agarraron una foto más fea y la pusieron en billete, ¿verdad? Y aquí tenemos algunas de las protestas que pasaban durante aquel tiempo. Este es el gobierno Tinoco, ¿verdad? Y esto es las protestas que pasaban en aquel tiempo. Mucha gente protestaba en lo que hoy conocemos como el Parque Morazán. El Parque Morazán era en aquel tiempo una plaza de toros, como el redondel de Zapote, digamos. Entonces, la gente se aglomeraba ahí para protestar. Aquí está la conferencia de 1913, ¿verdad? Y bueno, estas son fotos más modernillas. Es que cuesta mucho encontrar fotos de aquel tiempo. Pero, por ejemplo, ¿qué logró la conferencia? Eso sí, hasta ahí quedamos. Un pensamiento obrero, una estabilidad laboral, un establecimiento de jornadas laborales, salarios justos, ley de accidentes del trabajo y que el 1 de mayo sea el Día del Trabajador y que sea feriado. Eso se logró gracias a la conferencia de trabajadores. Hasta ahí quiero llegar. Hasta ahí quiero llegar porque no me quiero meter con el Partido Reformista todavía. Bueno, chiquillos, a pesar de todo, tiene varios de 5, Esteban. Dicen que hay que andar uno. Yo ando uno todo despedazado en la billetera. Voy a desconectar el stream, chiquillos. Yo ando uno todo despedazado. Porque la verdad me da como pena andar un billete de 5 de buena denominación. Hay varias formas de considerar un billete. Y estos billetes tienen cierto valor. Creo que valen como 5.000 colones. Pero si alguno de ustedes tiene un billete de 5.000 colones y la serie, no sé si pueden ver la serie ahí en la imagen. Ven que dice serie D. Y dice 55, 10, 14, 11. ¿Lo ven ahí? Si alguno de sus billetes dice serie A, ese billete vale un montón de plata. Depende de qué número serie, pero puede costar a 150.000, 200.000 colones. Cuesta mucho encontrar un billete de serie A porque
Los billetes de serie A son los primeros billetes de 5 que sacaron. Yo sé de uno que fue como el primer billete, digamos, de los primeros billetes que han encontrado de esta serie de serie A de 5 colones, que lo vendieron como en 1,5 millones colones. Bueno, chiquillos, ¿les quedó alguna duda? Yo sé que la presentación pues se jodió. Ya se las voy a mandar por acá. Pero dentro de lo normal, ¿entendieron algo? ¿O quedó muy enredada la clase? Manden un ovni si entendieron. Bueno, un alien, sí, perdón. Ya les voy a mandar la presentación. Qué pena con ustedes, chiquillos, de verdad. No sabía que no estaba pesando. Ay, María Purísima. No se las puedo mandar por aquí.